Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. La definición más elemental que podemos saber quienes somos legos en la materia es que inflación es un aumento generalizado de precios en un periodo determinado. Para hablar sobre este tema, sobre cuánto afecta esta realidad al resto de la población centroamericana, vamos a conversar hoy nada más y nada menos que con Isaac Cohen, experto en temas de economía y finanzas, a quien saludamos desde Washington. Saludos, Isaac. Encantado, Ricardo, como siempre, un gusto. Y desde nuestro estudio nos acompaña Jaime García, del Índice de Progreso Social, experto de INCAE, a quien también le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Isaac, las cifras señalan una tasa de inflación más o menos aceptable de acuerdo a los parámetros que teníamos en los 80. ¿Cuán importante es que esta cifra sea así y qué indica esto con relación a otros indicadores macroeconómicos? Bueno, en general, las economías de Centroamérica, debo decir que desde el punto de vista de la inflación, pues en todas hay casos de inflación moderada. Muy significativamente, por ejemplo, El Salvador y Panamá, que utilizan el dólar como moneda, pues tienen tasas de inflación muy cercanas a la economía de Estados Unidos, mientras que las otras economías tienen tasas un poco más altas, pero manejables, dentro de las metas esperadas, por cierto, por los bancos centrales. Jaime, esta realidad de la tasa de inflación se vincula con otras manifestaciones como puede ser el índice de riesgo, porque estaban viendo algunos datos y algunas calificadoras de riesgo sitúan a Honduras, por ejemplo, como un país con clasificación BB y a otros países con clasificaciones más o menos también aceptables, si no ideales, por lo menos aceptables con relación a lo que está pasando en otras áreas de la región. Claro, Ricardo, como mencionabas, ya no tenemos los desastres que tuvimos en los 80 con inflaciones de doble dígito, triple dígito. Sí tenemos una inflación más controlada en promedio en la región, pegándole quizás al 3%. Sin embargo, es importante ver, bueno, ¿por qué es importante controlar los precios, el nivel de precios? Para darle estabilidad a la economía, para darle certidumbre y certeza a los inversionistas, a los ahorradores y a los consumidores. Por eso es importante mantener el cumplimiento de las metas de inflación, en el caso de los países que así lo usen, y por el otro, hacerlo de una forma transparente, clara y que me dé certidumbre para mis actividades económicas. Isaac, ¿esto es virtud de gobiernos del aparato estatal o tiene que ver más que con la acción del sector privado? Bueno, la inflación es un problema fundamentalmente monetario. O sea, el origen del problema se debe en la capacidad que tiene uno de los actores de la sociedad de imprimir su propio dinero, que es algo que los mortales no tenemos capacidad de hacer. Yo creo que todos soñamos con tener una maquinita para hacer nuestro dinero y pagar nuestras cuentas, pero los únicos que pueden hacer eso en una economía son los bancos centrales. Y entonces, la expansión inflacionaria generalmente se debe a un fenómeno monetario causado por emisión monetaria que está más allá de las metas acordadas y que desborda, por así decirlo, la oferta disponible y que por consiguiente se traduce en un alza de precios y en una devaluación de la moneda local. Entonces, para tener claro el fenómeno, yo diría que el tema es un tema monetario. ¿Quiere esto decir, Jaime, que los gobiernos, nuestros gobiernos de la región, aprendieron la lección y están comportándose adecuadamente con relación al tema inflacionario? Creo que aquí la lección más importante, y yo espero que sí se haya aprendido, porque luego surgen voces pidiendo que se utilice la política monetaria para incentivar el crecimiento económico, bueno, de entrada eso ya es un error, no se puede hacer. Fue lo que hicimos en las décadas pasadas y por ahí no es la cosa. El único objetivo de la política monetaria debe ser estabilidad de precios, no más, no menos. Y en ese aspecto, el desarrollo institucional, la organización institucional dentro de las autoridades bancarias de cada país es la clave para mantener esta estabilidad de precios.
Esta, Isaac, como dirían ustedes, es condición necesaria, mas no suficiente para el crecimiento. Bueno, no, porque es que también hay que decir de que los objetivos de la política monetaria, como se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, son la estabilidad de precios y obtener el máximo empleo con estabilidad de precios. O sea, el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene un objetivo doble: mantener la estabilidad de precios y conseguir el mayor empleo con esa estabilidad de precios. Entonces, yo creo que eso es importante, porque entonces sí la política monetaria tiene una dimensión por la cual el Banco Central tiene que vigilar mucho también que sus medidas de política monetaria no afecten la situación del empleo. Yo creo que ahí entramos en el tema del crecimiento económico, que creo yo que es importante también considerar, porque la otra posibilidad sería que si solo se ponen los precios en la balanza, pues se sacrifica el empleo. Entonces hay que equilibrar ambas cosas, diría yo. Con relación a esto que apunta Isaac, hay un aspecto que llama la atención, y es que Costa Rica tiene una tasa de inflación, ciertamente no la mejor, pero tampoco es una de las peores. Y sin embargo, ayer se dio a conocer un dato en el que el desempleo ha aumentado. Sí, y aquí tenemos esta ambivalencia, y como dice el doctor Cohen, sí, en Estados Unidos existen esos dos objetivos de política monetaria. Por ejemplo, en el caso de México, el único objetivo es la estabilidad de precios. Digamos que el diseño institucional también depende de cómo están funcionando los otros aspectos de gobierno para generar riqueza, crecimiento económico, y qué tan eficientes también son los gobiernos locales para hacer esta generación de empleo. Y aquí todavía existe cierta discusión en términos de quién es el que genera el empleo, si el gobierno, con qué medidas y cómo, o si son los empresarios con su esfuerzo de inversión y con su esfuerzo de generar más consumidores para sus productos. Quizás por la experiencia que hemos visto en América Latina, lo que mejor hemos visto es que la estabilidad monetaria, estabilidad fiscal y disciplina por parte de los gobiernos es lo que ha permitido que quienes inviertan generen los empleos que necesita el país. Sí, realidad que vamos a comentar más adelante. Vamos a una pausa y regresamos en esta edición de Al Cierre en unos instantes.